Bienvenidos. Vamos a estudiar un nuevo capítulo de física. Hoy vamos a hablarle sobre las leyes de Newton. Tal como se observa aquí un ejercicio, pero antes de resolver vamos a hablar sobre las leyes de Newton. Existen tres leyes de Newton. La primera ley de Newton, llamada también ley de la inercia. Esta ley nos indica que un cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él, o si la resultante de las fuerzas que actúan es nula. Entonces, la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el sistema es igual a cero. Entonces, ahí tenemos la primera ley de Newton. En la segunda ley de Newton, o llamada también ley fundamental de la dinámica, nos indica que si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante, F, esta adquiere una aceleración A directamente proporcional a la fuerza aplicada, siendo la masa M del cuerpo la constante de proporcionalidad. Entonces aquí, ¿sí?, yo tengo la condición que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Entonces aquí estoy hablando de la ley de Newton, ¿sí?, que se mueve aquí con una aceleración. Y por último tenemos la tercera ley de Newton, también denominada la ley de acción y reacción, que nos indica que si un cuerpo ejerce una fuerza F de 1 a 2 sobre otro cuerpo, esta a su vez ejerce sobre el primero una fuerza de F2 a 1 con el mismo módulo y dirección, pero de sentido contrario. Entonces tenemos la condición que la fuerza de 1 a 2 es igual a la fuerza de 2 a 1, pero en sentido contrario, ¿sí? Por ejemplo, si usted empuja una puerta, la puerta también está empujando, ¿sí?, con la misma intensidad, pero en sentido contrario, ¿sí? Entonces aquí tenemos la ley de Newton y voy a leer el problema. Calcula la fuerza que debe comunicarse a un cuerpo de 250 kilogramos de masa para que se deslice por el suelo con velocidad constante si el coeficiente de rozamiento cinético es de 0.3. ¿sí? Entonces, analizando las leyes de Newton, ¿sí?, si me dice aquí que se mueve con velocidad constante, eso quiere decir que se está moviendo con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿qué indica? Que el MRU, ¿sí?, tiene velocidad constante, ¿sí? Entonces estoy hablando sobre la primera ley de Newton. Pero antes de resolver, vamos en primer lugar a indicar hacia dónde va el movimiento. Eso sí es muy importante, ¿sí? Entonces yo voy a indicar, ¿sí?, que el movimiento, ¿sí?, va hacia la derecha. Entonces en este sentido va el movimiento. Además el ejercicio no me indica hacia dónde va, ¿sí?, el movimiento. Entonces yo digo que va hacia la derecha. Y en segundo realizo mi diagrama de cuerpo libre, ¿sí? ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? También llamado el DCL, ¿sí? Es un sistema de referencia donde se dibujan todas las fuerzas que actúan, ¿sí?, sobre un cuerpo. Entonces mi sistema de referencia va a ser bidimensional, ¿sí?, X y Y. Ahora, el movimiento va hacia la derecha, ¿sí? Entonces aquí le coloco el movimiento. La primera fuerza que actúa aquí sobre un cuerpo siempre va a ser su peso. Entonces el peso siempre se va a dirigir verticalmente hacia abajo, ¿sí? Entonces colocamos aquí el peso.
Entonces, como hacia la derecha va movimiento, es decir, que aquí va, en este sentido, la fuerza para que se mueva con velocidad constante, es decir, con movimiento rectilíneo uniforme. Como aquí el ejercicio indica que existe un coeficiente de rozamiento cinético, ¿sí? Nos indica que el piso tiene una rugosidad. Al existir una rugosidad, existe una fuerza de fricción. Y esa fuerza de fricción siempre se va a oponer al movimiento, ¿sí? Entonces, como el movimiento va hacia la derecha, ¿sí?, la fuerza de fricción se va a dirigir hacia la izquierda. Es decir, va a tener este sentido, ¿sí? Entonces aquí va a estar la fuerza de fricción, en este caso cinética. Como el objeto está sobre una superficie, ¿sí?, existe una fuerza de reacción del objeto con la superficie. Esa fuerza de reacción, ¿sí?, es perpendicular a la superficie. Entonces, es decir, como la superficie está horizontal, entonces va a tener este sentido, verticalmente hacia arriba. Entonces la fuerza normal, que es una fuerza de reacción, ¿sí?, con respecto al suelo. Entonces, como el cuerpo se mueve con velocidad constante, ¿sí?, eso quiere decir que no hay aceleración, por lo tanto se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, y tengo la primera ley de Newton, que me indica que la sumatoria de fuerzas que actúan en el cuerpo va a ser igual a 0. Entonces yo tengo dos componentes, X y Y. Por lo tanto, es sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Quiero calcular la fuerza. Entonces, veamos, para la primera condición, ¿cuántas fuerzas actúan en X? 2. La fuerza y la fuerza de fricción. Como la fuerza va hacia la derecha, tiene signo positivo, menos la fuerza de fricción cinética va hacia la izquierda, por lo tanto es negativo. Y esto es igual a 0. No hay más fuerza. Por lo tanto, ¿sí?, lo que ando buscando, que es la fuerza, va a ser igual a la fuerza de fricción cinética. Está con negativo, va hacia el otro lado con positivo. Entonces sigo, fuerza es igual a la fuerza de fricción cinética, eso es igual al coeficiente de rozamiento cinético por la normal, donde fuerza es igual al coeficiente de rozamiento, es 0.3 por el valor de la normal. No tengo ese valor de la normal. Entonces voy a la otra condición. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Cuántas fuerzas actúan en Y? 2. La normal y el peso. Entonces la normal se dirige hacia arriba, por lo tanto es positivo, menos el peso, ya que se dirige hacia abajo. Y esto es igual a 0. Por lo tanto tengo que la normal es igual al peso. Y el peso es igual a masa por gravedad. Entonces normal es igual la masa, me indica el ejercicio, 250 kilogramos. ¿Sí? ¿Está en el correcto sistema internacional? Sí. Entonces le coloco aquí 250 kilogramos. Por el valor de la gravedad, ¿sí?, la aceleración de la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es un valor que todos conocemos. Entonces la normal, ¿sí?, me va a dar un valor de 2450 newtons. Entonces este valor que está aquí, 2450 newtons, lo reemplazo en la ecuación de fuerza. Entonces normal, 2450 newtons. Entonces multiplicando estos dos valores, ¿sí?, me da un valor de
735 newtons. Entonces ahí tengo, ¿sí?, el valor de la fuerza, ¿sí?, lo que andaba buscando. Fuerza es igual a 735 newtons. Y eso es todo. 2. Determine la aceleración de un paquete de 4 kilogramos que asciende verticalmente atado, ¿sí?, a una cuerda cuya tensión es de 40 newtons. Entonces aquí tenemos la figurita, ¿sí? Entonces, como me dice que asciende verticalmente, es decir, que el cuerpo va hacia arriba. Por lo tanto, ahí tengo el sentido del movimiento. ¿Sí? Entonces ya fijé mi sentido. Ahora voy a graficar mi DCL, ¿sí?, diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí tengo X y aquí tengo Y. Como no hay movimiento de manera horizontal, ¿sí?, porque solamente es vertical, yo debo saber cuántas fuerzas actúan, ¿sí?, en Y. Como estoy hablando de una cuerda, ¿sí?, y aquí el paquete no está sobre alguna superficie, entonces existe, ¿sí?, una tensión, que es de la cuerda, de soga, de cable, etc. Entonces la tensión se dirige hacia arriba. Y obviamente el peso es verticalmente hacia abajo, ¿sí? Entonces siempre el peso es verticalmente hacia abajo. Entonces aquí tengo el peso y hacia arriba la tensión. ¿Sí? Entonces, tensión. ¿Qué me pide el ejercicio? La aceleración. Entonces aquí estoy hablando de la segunda ley de Newton, que me indica que sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. Como solo tengo, ¿sí?, movimiento en sentido vertical, solamente voy a utilizar, ¿sí?, sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. ¿Cuántas fuerzas actúan en Y? 2. La tensión y el peso. Por lo tanto, tensión, como va hacia arriba, es positivo, menos el peso, que es igual a masa por aceleración. Entonces aquí hay que tener muy cuenta en esto, que como el movimiento va hacia arriba, ¿sí?, aquí masa por aceleración tiene signo positivo, ¿sí? Entonces quiero hallar la aceleración, entonces yo tengo que A es igual, ¿sí?, podemos colocar paso a paso. Entonces tengo aquí que tensión menos peso sobre la masa, que es igual a la aceleración. Entonces la masa está multiplicando, va al otro miembro a dividir. Entonces la aceleración, ¿sí?, es igual, ¿sí?, a la tensión menos el peso sobre la masa, donde la aceleración me indica el valor de la tensión, ¿sí?, 40 newtons, menos el peso es masa por gravedad. Entonces ya hemos indicado esto, peso, masa por gravedad. Entonces aquí colocamos el valor de la masa, está en el sistema internacional, sí, 4 kilogramos. Y el valor de la aceleración, ¿sí?, de la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Sobre la masa es igual a 4 kilogramos. Entonces, realizando esta operación, ¿sí?, yo tengo que la aceleración, ¿sí?, es igual
a 0.2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Y miren, ahí tengo el valor de la aceleración. Positivo, sí, ¿por qué? Porque el movimiento va hacia arriba. ¿Sí? Se agita el sentido, signo positivo. Y listo, eso es todo el ejercicio.